Toma una respiración profunda. Inhala y exhala. Mantente respirando profundamente. Aprovecha la oportunidad y agradece que estás vivo. Estás vivo y estás respirando durante el día. Tomas una pausa, haces una pequeña pausa y agradeces que estás vivo, que estás respirando. Si eres como muchos de nosotros, probablemente no lo hagas. Así que quiero invitarte a que lo hagas en este instante, consciente e intencionalmente. Inhala y exhala agradeciendo que estás vivo, estás respirando y estás escuchando. Estás escuchando esta meditación. Escogiste, tienes el poder de escoger. ¿Te das cuenta todo lo que tienes en un segundo? Inhala y exhala. Y en este día, 1368 de aislamiento transformador. ¿Qué tal si hoy escoges preguntar: ¿cuál es mi pensamiento líder en crear condiciones? ¿Cuál es tu pensamiento líder en crear condiciones? Inhala y exhala. Observa lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Si crees que hay tal cosa como un pensamiento líder que crea las condiciones o no. Y reconoce que todo lo que sea que esté viniendo para ti es válido, porque esto se trata de tu vida. Todo lo que esté viniendo a ti es parte del mensaje del día de hoy. Inhala y exhala. ¿Qué tal si escoges afirmar? Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. ¿Estás consciente de que tu pensamiento crea las condiciones que tu mente imagina? Como si estás mirando al cielo y de momento observas nubes. Y podrías empezar a imaginar que las nubes van a aumentar, que va a llover. Y puede que llueva. Claro que puede que llueva y puede que no. Pero el truco aquí está en darte cuenta cómo sigues esas condiciones que tu mente está imaginando, porque podrías estar pensando en lo más catastrófico. ¿Te das cuenta cuando un pensamiento te arrastra y te lleva a otros? En el ejemplo de las nubes podría ser pensar que se va a poner peor, que no vas a poder hacer llena el blanco, que vas a tener que llenar el blanco. Y entonces date cuenta del estado de ánimo en que entras por ese pensamiento líder. Así que el permitirte observar cuál es ese pensamiento líder es ese punto en que puedes decidir si quieres seguir ese tren de pensamiento o si quieres enfocarte en otra cosa. Inhala y exhala. Celebro reconocer
que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Date cuenta que se trata de reconocer que tu pensamiento crea unas condiciones y que tu mente imagina esas condiciones. Si tu pensamiento de pronto es que esto está mal y todo se va a poner peor, cuando vienes a ver estás reaccionando y hasta te puedes estar sintiendo mal. Hasta te puedes estar enfermando. ¿Alguna vez te ha pasado? Ve a tu pasado y date cuenta de esos momentos en que te pusiste a pensar que algo iba a ser peor, que te ibas a enfermar. Y cuando viniste a ver, estabas enfermo. Pero estabas enfermo más del síntoma de X o Y enfermedad. Ya estabas enfermo de la toxicidad que con tu pensamiento estabas generando. Porque la preocupación te quitó el enfoque de cuidarte, de atenderte. ¿Ves? Inhala y exhala. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mis pensamientos crean las condiciones que mi mente imagina. Así que este es un nuevo instante. Y en este nuevo instante puedes decidir tomar otro camino. Eso quiere decir que tienes que evitar todo pensamiento negativo. Para nada. Lo puedes entrevistar. De hecho, te invito a que lo hagas. Pero cuando tú celebras reconocer que tu pensamiento crea las condiciones que tu mente está imaginando, escoges en qué enfocarte, porque te puedes enfocar en que está una nube, va a llover, pues ¿qué haces? Vas a agarrar el paraguas, la capa. Vas a pensar que jamás vas a poder ver el sol. Vas a pensar que esto también pasará, lo que sea que estés viviendo, por más largo que aparente ser. Tú escoges el pensamiento y el tren de pensamiento al que le permites guiarte. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Si la vida es un viaje, ¿qué clase de viaje estás imaginando? Uno en avión, en auto, en tren o a pie. Uno con recursos o sin recursos. ¿Te das cuenta que las ideas son recursos? ¿Te das cuenta que las personas son recursos? ¿Te das cuenta que las creencias, los pensamientos te permiten o no acceder a los recursos? Inhala y exhala. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Mantén contigo la pregunta de hoy. ¿Cuál es mi pensamiento líder en crear condiciones? Y observa
qué te está permitiendo o no ese pensamiento líder y cómo te sientes al respecto. Y si así es que deseas seguirte sintiendo o si deseas algo diferente. Porque a la hora de la verdad, tú eres el que decide cómo deseas sentirte. ¿Lo crees? Porque en tu vida lo más importante es lo que piensas de la misma, lo que crees que está sucediendo. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Celebro reconocer que mi pensamiento crea las condiciones que mi mente imagina. Bendiciones.